¿Por qué? Porque no tiene sentido tratar de buscar una felicidad externa cuando no estamos construyendo nada interno. Y para construir algo interno tenemos que saber buscar, tenemos que saber identificar, tenemos que saber poner la banderita arriba para poder trabajarlo. Porque estamos muy acostumbrados a que, bueno, pues si no con fiesta y con celebración voy a calmar esta sensación de soledad, de vacío, etc. Bueno, pues quizá más que una sensación de soledad y vacío que se va a solucionar con una fiesta, te está invitando a que se inicie un nuevo proceso en ese año y que las cosas marchen por otro lugar. Porque la realidad tiene sus matices. Buscamos lo diferente, darle la vuelta a las tendencias, ver más allá de la superficie. Bienvenidos al podcast Un Giro Diferente con Yosagni Moni. La Navidad se relaciona con alegría, con esperanza, con amor, con paz, con tiempo de compartir en familia. Sin embargo, la Navidad es el tiempo donde más personas se deprimen. Esto es una gran paradoja. Para muchas personas la Navidad no significa alegría, todo lo contrario, significa tristeza, angustia, soledad. Y antes de que termine este año, queremos hablar de un tema que es un tema que muchas personas tratan de invisibilizar, pero que es real y que afecta a muchas personas. Este tema es lo que se conoce como la tristeza de invierno. Y para hablar sobre este tema tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Luis Geraldino, quien es médico psiquiatra. Bienvenido, doctor Geraldino, a este espacio de diálogo y reflexión. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer poder compartir acá. Muchísimas gracias. Para mí es muy importante que usted haya aceptado esta invitación por varias razones. Por ejemplo, siempre noto que para esta fecha hay mucha gente que sí, que está contenta, que espera este tiempo con alegría, con ansias, con mucha ilusión. Tengo un amigo que tiene colecciones de árboles, de nacimientos, y le hace mucha ilusión la Navidad. Sin embargo, tenemos un escenario que es distinto y opuesto a este. Muchas personas que no les gusta la Navidad y a veces no saben ni explicar por qué. No saben qué es porque se sienten tristes o se sienten solos o se sienten deprimidos y algunos ansiosos. Y de entrada me gustaría preguntarle, ¿a qué se debe esto? Bueno, a ver, sería una cuestión multicausal. Asociarlo a un solo elemento sería sobresimplificar. Pero yo creo que tendríamos que analizar tanto los factores como individuales, al igual que los sociales, que llevan que un sujeto vea una temporada o una festividad como un elemento que para sí sea traumático o un disparador de angustia o una fuente de depresión o de sentimientos no agradables. ¿Sí? Cuando me refiero a los factores individuales, puede ser tanto desde la historia de esa persona, lo que conllevó, lo que representó. ¿Quiere decir algo que haya sufrido de negativo en su infancia algo que o haya en su vida? Experimentado, exactamente. Algo experimentado o que no haya experimentado, porque quizás pudo haber crecido en un ambiente donde este tipo de celebraciones no tenían ningún tipo de relevancia y quizá para él o ella cuando era pequeño sí quería que tuviesen relevancia. Y llega la Navidad y la Navidad se siente más como un periodo de nostalgia que como un periodo de festividad. Pero también están los factores sociales. Es una época de mucho consumismo, es una época de mucho caos, es una época donde hay un aumento en la criminalidad por el tema de Ciertamente los robos, etc. Y los que vivimos en Santo Domingo sabemos que es realmente una época que convierte la ciudad en un lugar intransitable y difícilmente habitable. lo estamos sufriendo. Exacto. Quiero rescatar algo que decía ahorita y es que, por ejemplo, se incita a... Hay una cultura que incita a gastar mucho. Por ejemplo, ahora en Navidad hay muchas invitaciones, hay muchas actividades, hay mucha gente que tiene el compromiso de cumplir con muchas cosas. Y esto tiene implicaciones, por ejemplo, de que hay que comprar regalos, hay que comprar ropa,
y hay que gastar dinero en comida y en muchas cosas. Y algunas personas no pueden cubrir esta demanda. Me pregunto si esto también puede ser un factor que afecte. Sí, es un factor. Es un factor porque es un peso social. Pero es un peso social que nosotros podemos permitirnos el cuestionar. Porque podemos permitirnos cuestionar por qué necesito comprar ropa nueva, por qué necesito regalarle a todo el mundo. Bueno, eso socialmente es lo que se nos dice que es la norma. Que se nos diga que es la norma no quiere decir que sea algo imposible de llevar al cuestionamiento. Que nos digan que hay que comprar ropa nueva no significa que tenemos que comprar ropa nueva, pero somos muy propensos a llevarnos del mandato porque el mandato social nos da la sensación de que encajamos con el grupo. Y que además quien no lo hace de alguna manera se siente castigado. Puede ser que rechazado. Que puede ser que se sienta rechazado, pero entonces ahí hay que trabajar precisamente cómo este sujeto se ha vuelto tan dependiente de la opinión externa que sus decisiones tienen que ser para complacer a otros y no para complacerse a sí. Parece, doctor, que lo que vemos en la actualidad en las tiendas ahora mismo, en este preciso instante, es que hay mucha gente que le está dando mucha importancia a lo que los demás dicen de ellos. Sí. ¿Cómo nosotros pudiéramos manejar eso a nivel individual? Pongamos el ejemplo. Digamos que a mí me invitan para la fiesta del trabajo y que pusieron que hay que vestir de una ropa específica, no necesariamente un tema, como que vamos a vestir de vaquero o no, sino como un color específico o una ropa específica. Y yo pienso que tengo que ir a comprarme algo nuevo. ¿Cómo le podemos decir a las personas que ven o no, escuchan en este momento que pueda como hacer un análisis y decir, bueno, de lo que yo tengo puede funcionar? Bueno, lo primero es entender la realidad donde se encuentran situados, porque si económicamente no es factible hacer un gasto de este tipo, uno como adulto tiene que aceptar cómo funciona la realidad, aunque uno entre en choque con ella. Porque no estamos hablando de una persona de 12 años de edad, de 11 años de edad, que todavía no entiende que hay que pagar la luz, el alquiler y gastar en gasolina. Lo primero es aceptar el marco económico que nos rodea. Imaginemos que aún así podemos gastarlo. Bueno, si te quieres dar el gusto, bueno, pues perfecto, cómpralo. Pero es darte el gusto a ti, no complacer a otro. Entonces, el punto de partida aquí sería, ¿puedo o no puedo? Si puedo, ¿lo hago por quién lo hago? ¿Lo hago por mí o lo hago por lo que van a decir los demás? Exactamente. Sabe, doctor, que todo esto en teoría suena fácil. Y yo sé que usted tiene experiencia en el tema y por eso lo digo, porque de qué manera nosotros podemos hacer, no solamente que suene fácil, sino que las personas puedan aplicarlo. Bueno, lo primero es cuestionar. 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 O sea, todo está abierto al cuestionamiento. ¿Qué necesidad hay de tener que llevarte a un punto de gasto o de consumo tal que cuando llegue el próximo mes no tengas ni cómo pagar la tarjeta? Buen punto. ¿Por qué someterte a una especie de sabotaje económico solamente para dejarte llevar del ritmo de un periodo de tiempo que es plenamente simbólico? Porque en ningún lugar está escrito que es una normativa que el gasto sea de esa manera. En ningún lugar dice que tú tienes que vestir de X o Y forma para celebrar la Navidad. O sea, si vamos a ir a una fiesta de Navidad y el traje formal, no quiere decir que tú tienes que ir a comprarte el último traje si tú económicamente no puedes, porque sencillamente sería hacer un acto de sabotaje contra tu propia economía, tu economía individual. Y además sabemos que en esta época los precios se duplican, se triplican, por cosas que quizás en enero valgan la mitad de lo que valen hoy. Así es, que muchas tiendas aprovechan enero y ponen mucha mercancía en especial. Exactamente. ¿Sabes que cuando hablaba de ese punto de pensar y detenerse,
Estaba pensando yo que también para este tiempo a nosotros se nos insta a pensar, a analizar, a pasar balance del año. ¿Será esto que también puede interferir en cómo nos sintamos el hecho de que tengamos un exceso de reflexión sobre nuestra vida? Bueno, a ver, yo no diría un exceso de reflexión, porque hasta qué punto algo es un exceso de reflexión cuando uno raya en lo patológico, que ya sería una condición clínica, o sea, una persona que esté sobredimensionando algo ya estaría con un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Pero yo creo que es más que reflexión, es comparación, porque si fuese un ejercicio de reflexión en sí, el resultado no sería mortificador, sino que sería de crecimiento. Bueno, eso depende del condicionamiento que tengamos. Exactamente. Y entonces si el condicionamiento es comparación, es ver yo estoy de tal forma y la otra persona está de otra manera, quiere decir que yo quisiera estar como la otra persona, pero no puedo procesarlo y trabajarlo y manejarlo de una forma adecuada, el resultado va a ser ansiedad porque no estoy así. Usted sabe que a veces pudiera existir, yo no sé si el término existe, pero el de que personas emocionalmente estén en números rojos porque no cumplieron sus propias expectativas, que no necesariamente es que me estoy comparando con alguien, sino que, por ejemplo, es usual que al inicio de año mucha gente haga una lista de metas, pero que esas listas necesitan un esfuerzo y una constancia, y a veces la gente solamente hace la lista y la suelta. Puede ser que no haya logrado lo que quería, que puede ser que no bajó de peso, que no le dieron un ascenso, que no pudo comprar un apartamento que quería comprar, que no pudo casarse, que mucha gente tiene esa meta, y que esto emocionalmente, como no lo lograron, puede afectar también. Bueno, nuevamente, esta construcción del número rojo, de tener un valor en rojo, es plenamente una construcción psicológica que la sociedad impone, porque en ningún lugar plantea que tienes que lograr X o Y elemento para tú tener una satisfacción como individuo. Esos son metas que uno se propone y que quiere lograr como objetivos personales, pero no que van a ser un determinante de tu felicidad. Si un determinante de tu felicidad es bajar 30 libras de peso, o sea, el tema no está en las 30 libras, el tema está en cómo tú te estás percibiendo. Si el tema es que no pudiste comprar el departamento, quizás el tema está no en que no exista el departamento, sino en todo lo que rodeó económicamente ese año y cómo se manejó. ¿Sí? O sea, tenemos que explorar que realmente lo que muchas veces vemos como tareas que no se cumplieron o metas que no se alcanzaron, estaban totalmente rodeadas de elementos que pasamos por alto. Y que yo no estoy diciendo que seamos una sociedad conformista, pero que sí aprendamos a observar todo lo que rodeó cada elemento, porque quizás no bajé las 30 libras porque tuve un trabajo muy estresante. Es como que hay que ser de alguna manera también compasivo con nosotros mismos. Indulgentes con nosotros mismos. Si no somos indulgentes con nosotros mismos, es muy difícil que seamos indulgentes con otros. Y estas personas que a este punto del año, que ya es fin de año, se encuentran en esta situación, que usted le diría. Bueno, yo les diría que quizás el ejercicio al que uno invitaría sería suspender la comparación. Yo le invitaría a suspender la comparación y tratar de enfocar esas energías en sí mismos, en sí, en su propio crecimiento, en su propio desarrollo, en metas que realmente le permitan a ellos tener la flexibilidad de adaptarlas, de modificarlas, de que ese crecimiento sea orgánico y que no sea un crecimiento acartonado y encuadrado y enmarcado dentro de unas paredes sólidas e inamovibles, porque entonces no va a ser un crecimiento orgánico. Hay muchas personas que son muy persistentes con sus metas y, por ejemplo, eso sería como que ellos tengan que bajar sus estándares. Una cosa es ser persistente y otra cosa es ya un comportamiento más obsesivo. Una cosa hay que separarla de la otra porque el que es persistente es capaz de comprender que puede fallar.
y que puede levantarse y reorganizarse. Yo no sé si usted haya tenido casos, pero yo conozco personas que tienen una meta, quieren lograrla, y si no la logran, se deprimen de una manera terrible. Claro, entonces es una condición clínica. Ya necesitaría la intervención de un psicólogo y en caso de que fuese necesario, un psiquiatra. Qué bueno que usted dice eso, porque hay muchas personas que tienen muy arraigado lo que quieren hacer y no piensan que cuando se deprimen constantemente porque no lo pueden lograr, no piensan que deben buscar ayuda profesional. Sí, usualmente tenemos la idea de que se busca la ayuda profesional cuando ya se ha perdido como toda estructura, y realmente las primeras como señales aparecen en ese tipo de elementos que tenemos normalizados. Decimos, no, son unas personas persistentes, son personas decididas, son personas que no se van a rendir. Sí, pero ¿por qué cada vez que se encuentra con la misma pared se deprime en lugar de aprender de lo que está sucediendo, de buscar una ayuda externa y una opinión tercera? Esos son elementos que uno tiene que observar, que hemos normalizado, porque hacia una sociedad que es violenta, una sociedad que es agresiva, hemos normalizado el ser agresivos con nosotros mismos. Buen punto. ¿Sabe que me gustaría tratar el tema de que hay muchas personas que se sienten solos, pero es porque están solos, porque tuvieron una ruptura de una relación o porque tienen mucho tiempo esperando, y la Navidad solo es difícil? Sí, es difícil como es difícil muchos periodos del año estando solo. Pero más Navidad, doctor. Es como que hay mucha presión. Es que hay mucha presión. Y la gente se deprime, estoy solo, no quiero ir a estar feliz. ¿Cómo? Desarrólleme esa idea, doctor. Ok, nosotros tenemos una cuasi obsesión con la felicidad. Siempre tenemos que estar felices, sonriendo, todo tiene que ser perfecto. Y eso es lo que hoy en día denominan felicidad tóxica. O sea, es una felicidad que es patológica, no se desarrolla de una forma natural ni normal. Entonces desarrollamos un rechazo hacia estar solos, desarrollamos un rechazo hacia que las cosas no sean perfectas, desarrollamos un rechazo a que las cosas no salgan como nosotros queremos, y vamos creando esta noción de que si no 2 más 2 no me da exactamente lo que yo quería, entonces todo está mal. Doctor, pero por ejemplo las redes sociales, que influyen muchísimo en el comportamiento de los individuos, de las sociedades, eso es lo que se vende, que todo el mundo está bien, está feliz y está en su mejor momento. Es lo que se vende, pero no necesariamente es lo real. Uno ve lo que el otro quiere mostrar, no la realidad. Uno ve lo que el otro quiere enseñar como si fuese un destello de su vida a día, de su día a día, y no necesariamente la realidad. Y yo pienso que una de las características que diferencian a un adulto saludable de una persona que está requiriendo ayuda, asesoramiento, es realmente la capacidad de diferenciar que las redes sociales no son un reflejo del objetivo de la realidad, sino una manifestación de lo que el otro quiere presentar como objeto de deseo. Hay un punto que también me gustaría verlo con usted, doctor, y es el hecho de las personas que se sienten tristes o solos porque han perdido a un ser querido o porque están lejos de la familia. Sí, ese es un duelo que es difícil por todo lo que hemos comentado de la época, que se incita y se habla de la felicidad, de la unión familiar, etc. Y hay veces que el duelo cuesta en este periodo de tiempo, cuesta porque hay que trabajar la ausencia de ese otro significativo. Y muchas veces no tiene que haber fallecido, muchas veces no tiene que estar separado. Hay veces que uno hace un duelo con una persona estando viva, porque uno sabe que tiene que poner un distanciamiento, porque uno sabe que son personas que quizás no tienen la relación más saludable con uno, que quizás es importante poner un freno al desarrollo de esa relación. Esos son elementos que uno tiene que también tomar en consideración, porque uno piensa en el duelo solo cuando hay un ausente. Cuando hay una pérdida física. Pero muchas veces vivimos un duelo con una persona presente, donde nosotros tenemos que poner un freno.
Y en las personas que puedan estar atravesando por eso en esta época, que se hace difícil, ¿cómo lo manejan? Bueno, no hay consejos mágicos, no van a haber consejos, 3 simples pasos, como uno está acostumbrado siempre a ver en internet, 3 simples pasos para manejarla, ¿no? Pero una quizás de las observaciones que mejor pueden funcionar es aprender a disfrutar con uno mismo. O sea, qué te gusta, qué tú quieres hacer, cómo tú quieres pasar tu tiempo, que sea sano, que sea de una forma agradable, que sea de una forma de crecimiento, que no sea dañino ni autolesivo. Eso es un elemento que podemos utilizar para manejar el duelo de estas fiestas. ¿Por qué? Porque entonces están quienes manejan el duelo o con compras, o con alcohol, o con exceso de comida. O, por ejemplo, que siempre tienen que tener a alguien o estar en una fiesta, no pueden estar solos. Y ahí es donde viene el tema de por qué tenemos tanto miedo a la soledad. ¿Qué significa la soledad para nosotros como individuos? Yo sé que el ser humano es un animal de grupo, es un animal grupal, social, pero hay un análisis dentro de lo que representa la soledad que nos tiene que llamar la atención, porque cuando hablamos de que quizás pasar las fiestas relativamente sola o con pocas personas, no significa que tu vida está sola. Significa que en este periodo específico de una festividad social, tú no estás acompañado. ¿Sabe, doctor, que por ejemplo para las mujeres que tienen cierta edad y no se han casado, a veces temen ir a las reuniones familiares, porque siempre aparece una tía, muchacha, tú tienes que casarte, tú tienes que hacer tu familia, y siempre aparece alguien que le genera esa presión? Bueno, ahí es donde se comienza a trabajar límites. ¿Cómo trabajamos límites? ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo se pone el límite? Bueno, nuevamente, no hay 3 simples pasos. Pero parte de poner los límites es especificarle, tía, usted me pregunta lo mismo todos los años y todos los años tenemos la misma respuesta. Yo creo como que estamos en un punto ya donde realmente no es una pregunta pertinente. Y si realmente tía no es capaz de entender luego de ese comentario o se ofende luego de ese comentario, ¿Qué se da en esos casos? Que se ofenda. Tía tiene que aprender a lidiar con eso, porque no es tu responsabilidad. Ok, ya en ese punto es responsabilidad de ella entender mi posición. Exactamente. Pero a veces nos cuesta marcar ese punto, esta es mi posición y quiero que se me respete. No sé si sea por un tema de amor propio o sea por que le damos lo que hablamos antes, le damos demasiada importancia a lo que los otros puedan decir de nosotros. Tal vez me importa muchísimo esa tía o que sentirme aceptada en esta familia. Bueno, si la aceptación va atravesada por tener que sentirte vulnerable, con miedo de acudir a la reunión, con ansiedad por las preguntas que van a hacer, entonces uno tiene que cuestionar ahí qué tan cómodo y aceptado uno está y qué tan cómodo ¿Qué tanto se me valora en la familia? Es ese ambiente, ¿no? Claro que sí. Uno asocia ir a la reunión con ansiedad, qué tan saludable es el medio donde uno está acudiendo. ¿Sabe que hablando de ansiedad, hemos basado mucho este tema en la tristeza y en la soledad? Pero también para esta época hay mucha ansiedad. La ansiedad que puede provocar reunirse con familia porque sentimos una carga o que alguien nos está mirando para acusarnos o preguntarnos o juzgarnos. También está la ansiedad que hay demasiadas cosas. Tenemos mucho que hacer. Y por ejemplo, incluso en la cena de Navidad, el día entero es un agobio, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y al final llegamos a la noche cansados, con ojeras y no disfrutamos. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad ahora, doctor? Entonces, nuevamente, lo ideal sería que una persona esté en un proceso terapéutico, porque si este tipo de sucesos y proyectos le generan tanta ansiedad y son tan abrumadoras, es necesario buscar ayuda. Hay gente que vamos a tratar como de hacerlo un poco más claro, porque a veces la gente no sabe que está padeciendo de ansiedad, pero por ejemplo están muy en automático, están de mal humor, están irritables
y a veces no saben que están padeciendo de ansiedad. ¿Cómo nosotros podemos detectar en una época como esta que alguien padece ansiedad? ¿Qué signos podemos identificar? Bueno, alteraciones en el humor, Que se ponen sensación difíciles. Exacto, de un miedo a que las cosas salgan mal, incomodidad, es una sensación de malestar por acudir a ciertos eventos sociales, la necesidad de complacer a los otros constantemente. Ese tipo de elementos pueden delatar a una persona con ansiedad. Yo creo que a veces esperamos hasta Navidad para querer respuestas mágicas para este tipo de situaciones cuando es realmente el trabajo terapéutico de lo que debería ser un año o un paciente acudir a terapia durante un buen tiempo. Pudiera ser un buen regalo de Navidad para uno mismo, decir, antes de que termine el año, personas que tienen situaciones, me voy a regalar una terapia, una psicoterapia. Bueno, yo diría que más que una terapia, voy a regalar acudir a terapia. Acudir. Acudir a terapia. Porque una sesión de psicoterapia o psiquiátrica solamente es una introducción, casi un proceso de conocer tanto el paciente al terapeuta como el terapeuta al paciente. Es el acudir a terapia y normalizar el proceso terapéutico como parte de su rutina, lo que lo hace algo que sea un proyecto que sí sea viable. Sí, se lo digo porque muchas veces uno piensa como, bueno, incluso tengo un amigo que me dice que fue una vez a terapia y sus amigos luego como lo acudieron después de él y todos iban y decían, ¿y entonces qué hago? Siempre le decían al terapeuta en la primera entrevista, luego de finalizar, entonces, ¿qué hago con tal cosa? El terapeuta le tenía que explicar, no, yo te estoy conociendo. Es un proceso. Nosotros no podemos esperar Navidad a que la ansiedad nos esté matando para decir, bueno, tengo que buscar soluciones fáciles y rápidas para manejar esta ansiedad, ¿no? O sea, ahí uno tiene que darse cuenta de, no estoy bien, tengo que buscar ayuda, porque no es posible que un evento social que no tiene ningún peso trascendente sobre tu vida, porque que los pasteles en hoja no den o que el arroz se queme, exacto, que el pollo no llegó, no va a ser un elemento extraordinario para ti como persona, sino que va a ser un elemento más que los otros 364 días del año no va a tener ningún peso. Hablamos de las situaciones cuando tenemos carencia de recursos económicos o físicos, de carencias emocionales, o cuando tenemos una sobrecarga del ambiente y que nos genera mucha preocupación y que nos cambia el humor y toda la ansiedad. Pero se dan los casos de personas que terminaron bien su año, que lograron la mayoría de sus metas, por decir, y que a pesar de en Navidad tienen una bajada y se sienten muy tristes y muy solos y a veces sin sentido. Sí, entonces ahí ya uno tendría que descartar si no es una depresión. Uno tiene que descartar si no es una depresión, porque cuando uno ve que la matemática te plantea que no hay un elemento extra que pueda ser, como decir, una alteración que sea directa sobre el sujeto, tanto, qué sé yo, una mala experiencia laboral o algo similar, entonces uno se tiene que preguntar si esto no tendrá un carácter biológico o psicológico mucho más complejo que únicamente mis metas de fin de año. Ok, entonces si yo terminé con mis números bien y a pesar de eso me siento mal, debo contemplar la idea de que hay factores que no son externos, que están afectando y que yo debería, si todo está bien conmigo y con lo que yo hago y no me siento bien, debo buscar ayuda de igual forma. Exactamente. Paradójico, ¿verdad? Pues todo me funciona, todo va bien. Todo va bien, pero al mismo tiempo me siento mal. Pero todo va mal. Entonces, es una paradoja que invita a que uno tenga que hacer un análisis. ¿Por qué? Y a veces puede ser que una persona tenga mucho tiempo en situaciones de ese tipo y no haya pensado que la solución es tal vez buscar ayuda profesional. Exactamente. Para terminar, doctor,
¿no? Hablamos para que esta época no sea tan difícil para un grupo que se deprime y que siente ansiedad. ¿Qué recomendación? Sabemos que no hay 3 pasos, Sí. pero ¿qué recomendación, digamos, general pudiéramos darle a estas personas que ya saben, que están escuchando esto y se han identificado a sí mismos como que para esta época no están bien? Bueno, lo ideal es hacer cosas que sí sean constructivas o agradables para ellos como sujetos. Eso sería como el acercamiento más básico, por decirlo de alguna manera. Un acercamiento muy elemental. Sería el hacer o tener espacios que sean dedicados a ellos o a ellas como sujetos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tratar de buscar una felicidad externa cuando no estamos construyendo nada interno. Y para construir algo interno tenemos que saber buscar, tenemos que saber identificar, tenemos que saber poner la banderita arriba para poder trabajarlo. Porque estamos muy acostumbrados a que, bueno, pues si no con fiesta y con celebración voy a calmar esta sensación de soledad, de vacío, etc. Bueno, pues quizá más que una sensación de soledad y vacío que se va a solucionar con una fiesta, te está invitando a que se inicie un nuevo proceso en ese año y que las cosas marchen por otro lugar. Entonces sería buscar lo que hace sentido para nosotros. Exactamente. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Estamos seguros que este contenido y sus conocimientos van a ser de mucha edificación para personas que en esta época la pasan difícil. Sí. Gracias y feliz Navidad. Gracias, igual.